El Perú era tierra sin ley, una olla a presión, un nido de veteranos maltrechos, endurecidos por 2 décadas de guerras. Para hacernos una idea de cómo era el Perú al que llegaba, el Inca Garcilaso, el gran escritor mestizo, puede ayudarnos. En su Historia General del Perú, hace una descripción de los conquistadores y los pintaba así: doylos al diablo, parecen salidos del infierno, tan estropeados están, unos cojos, otros mancos, otros sin orejas, otros con un ojo, otros con medias caras, y el mejor librado tiene la cara cruzada 1 y 2 y hasta más veces. Cuando Cristóbal Vaca de Castro había intentado imponer algo de orden tras la muerte de Pizarro, lo único que había conseguido fue una guerra civil entre españoles que culminó en la brutal batalla de Chupas. Allí más de 500 españoles murieron, una cifra superior a la de cualquier enfrentamiento contra indígenas. Entre los caídos, incluso un personaje legendario, Pedro de Candia, uno de los míticos 13 de la fama, ejecutado por el propio Almagro el Mozo, quien sospechó erróneamente que estaba saboteando su artillería. Si hay algo que convierte a la monarquía católica en un fenómeno único en la historia universal, no es solo la inmensidad de sus dominios, sino la inquietud moral que lo acompañó desde el principio. Mientras otros imperios antiguos y modernos se limitaban a someter y expandirse, el imperio católico se encontraba discutiendo, en mitad de su gesta, si tenían o no el derecho de conquistar. Un imperio que duda de sí mismo, y no para frenarse, sino para corregirse. La leyenda negra ha hecho su trabajo, pero la historia real es más compleja y mucho más fascinante. Sí. Hubo violencia, ambición, errores atroces, como en toda conquista. Pero lo que convierte a esta empresa en algo distinto es la constante reacción moral que pone en cuestión la victoria, que obliga a reflexionar sobre el derecho al dominio, que exige la aplicación de reglas que humanicen, o más precisamente que cristianicen, la conquista. Y entonces llegó 1542. Ese año, la corona promulgó algo sin precedentes: las leyes nuevas. Un conjunto de decretos que limitaban radicalmente el poder de los conquistadores sobre los pueblos indígenas. No era un capricho, era el resultado de una corriente de conciencia que venía de lejos. El testamento de Isabel la Católica, que en 1504 prohibía la esclavitud indígena. La rebelión de los frailes dominicos en la Española, que alzaron la voz contra los abusos. Las leyes de Burgos de 1512, primer texto jurídico en la historia donde una potencia reconocía derechos naturales a los pueblos conquistados. Pero claro, entre la ley y la realidad había un abismo. Muchos conquistadores encontraban 1000 maneras de esquivar las normas. Podían firmar las capitulaciones con la corona jurando obediencia y luego hacer lo que quisieran en la selva o en los Andes. Sin embargo, junto a ellos viajaban los hombres de fe, frailes, teólogos, cronistas, y muchos de ellos fueron designados protectores de indios. Y serán los religiosos los que empujen para endurecer las leyes y sancionar al que se las salte. Así nacieron las leyes nuevas, y lo que ocurrió después en el Perú fue un terremoto. Muchos conocen a Fray Bartolomé de las Casas, pero el verdadero artífice intelectual de la revolución jurídica que sacudió América fue otro dominico, aún más influyente: Francisco de Vitoria, maestro de Salamanca, faro del pensamiento cristiano y padre del derecho internacional moderno, que en 1539 lanzó un torpedo directo al corazón del imperio. Sus 2 relecciones sobre la cuestión de las Indias no eran simples tratados académicos, eran una revolución moral envuelta en teología. Apoyado en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, Vitoria desmontó una por una las justificaciones que se daban para dominar América. ¿Evangelizar? Bien, pero eso no da derecho a conquistar. ¿Una bula papal? No basta, porque los hombres, todos los hombres, nacen libres, y nadie, por naturaleza, es superior a otro. Porque ninguna guerra es justa si causa más daño que bien. Porque toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma, aunque lo haga mal. Porque el poder del rey proviene del pueblo, no del cielo ni de la sangre azul. Y si todo eso no se respeta, no hay título justo que valga. En Inglaterra, por decir algo parecido, Tomás Moro había sido decapitado. Pero Carlos I, en medio de la mayor expansión territorial de la historia, aceptó debatir, revisar, reformar. Se escuchó a frailes, se convocó a teólogos, se enviaron leyes a las Indias, y ese milagro fue lo que hizo a la expansión ibérica diferente. Podría ser duro, violento, contradictorio, pero nunca dejó de cuestionarse a sí misma. Y en ese espejo, el de Vitoria, es donde se reflejó su alma. Y Carlos I, en lugar de silenciarlo, ordenó que sus ideas guiaran la política de Indias. De ahí surgieron las leyes nuevas, promulgadas el 20 de noviembre de 1542. Su nombre completo ya lo dice todo: leyes y ordenanzas nuevamente hechas por Su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación de los indios. 40 capítulos que han sido descritos, sin exagerar, como una constitución política para América en pleno siglo XVI. Dice el capítulo 7:
Nuestro principal intento y voluntad siempre ha sido y es de la conservación de los indios y que sean instruidos y enseñados en las cosas de nuestra santa fe católica y bien tratados como personas libres y vasallos nuestros como lo son. Y prescribe el capítulo 21. Ordenamos y mandamos que de aquí adelante por ninguna causa de guerra ni otra alguna, aunque sea so título de rebelión, ni por rescate ni de otra manera, no se pueda hacer esclavo indio alguno, y queremos sean tratados como vasallos nuestros de la corona de Castilla, pues lo son. Por ninguna causa de guerra ni otra alguna, se pueda hacer esclavo a ningún indio, ni por rebelión, ni por rescate, ni por ninguna artimaña. Y si ya había esclavos, solo podrían conservarlos quienes demostraran ante los tribunales un derecho plenamente legítimo a mantenerlos así, cosa que casi nadie podía hacer. Era una revolución en toda regla. Una revolución legal, moral y espiritual. Y sí, es fácil desde nuestro cómodo siglo XXI mirar con simpatía las leyes nuevas. Pero para los hombres de entonces, aquello era una revolución, y no solo legal. Porque la encomienda era una institución total, organizaba el territorio, marcaba la jerarquía social, y también tenía una dimensión religiosa, pues los encomenderos, en teoría, estaban obligados a evangelizar a los indios. Todo lo que representaba la encomienda, el esfuerzo, la gloria, el ascenso social, la esperanza de fundar un linaje desde la nada, se venía abajo. Esa gente, muchas veces de origen muy humilde, había cruzado el mar, se había endeudado, había visto caer a la mitad de sus compañeros, había superado penalidades enormes y por consiguiente, lo justo era que a cambio obtuviera un premio no solo económico, sino también social. La bomba estalló primero en Nueva España. El virrey Antonio de Mendoza, un hombre pragmático y con los pies en la tierra, recibió el texto de las leyes nuevas en marzo de 1543. Y lo que vio no le gustó nada. Era una orden directa desde la corona, sí, pero también un auténtico polvorín a punto de estallar bajo sus pies, porque aplicar esas leyes equivalía a encender una mecha en el corazón del virreinato. El Cabildo de México, una institución de enorme importancia en la organización política castellana tradicional. La instancia democrática por antonomasia. Recordemos que en la conquista de las Indias los cabildos habían actuado muchas veces como poder legítimo en ausencia de autoridad superior, como atestiguan los ejemplos de Núñez de Balboa y de Hernán Cortés. Y que el Cabildo de México protestara por la aplicación de las leyes nuevas significaba que los hombres de Nueva España, todos a una, se manifestaban contra la ley. El virrey, precisamente por ser representación personal del rey en el territorio, no podía ignorar la voz del pueblo. Para colmo, hasta el obispo Zumárraga, figura clave en la Iglesia americana y protector de los indios, se puso del lado de los descontentos. ¿Por qué? Porque entendía que muchas encomiendas religiosas servían como refugio para nativos desplazados, y que aplicar sin matices las leyes nuevas podía traer más caos que justicia. En otras palabras, el remedio podía ser peor que la enfermedad. Hay que entender el contexto. Tras el asesinato de Pizarro en 1541, el Perú había caído en una especie de anarquía feudal. La gente de Diego Almagro el Mozo se había hecho con el control. Cada conquistador se aferraba a su encomienda como si fuera un castillo sitiado. La justicia se administraba por la espada. La corona había intentado poner orden enviando a Cristóbal Vaca de Castro, un juez pesquisidor, para que resolviera los pleitos entre pizarristas y almagristas. Pero cuando desembarcó ya era tarde. Pizarro estaba muerto, Almagro el Mozo campaba a sus anchas. Y el Perú era tierra sin ley. Una olla a presión, un nido de veteranos maltrechos, endurecidos por 2 décadas de guerras. Cuando Cristóbal Vaca de Castro había intentado imponer algo de orden tras la muerte de Pizarro, lo único que había conseguido fue una guerra civil entre españoles que culminó en la brutal batalla de Chupas. Allí más de 500 españoles murieron, una cifra superior a la de cualquier enfrentamiento contra indígenas. Entre los caídos, incluso un personaje legendario, Pedro de Candia, uno de los míticos 13 de la fama, ejecutado por el propio Almagro el Mozo, quien sospechó erróneamente que estaba saboteando su artillería. Almagro fue capturado y ejecutado. Tenía apenas 20 años. Vaca de Castro logró cierta estabilidad temporal, sí, pero no era virrey. Era una solución de urgencia. Y cuando en 1542 se dictaron las leyes nuevas y se creó oficialmente el virreinato del Perú, la corona quiso, por fin, imponer su autoridad directa. Un virrey de verdad. Un hombre que no debiera nada a los conquistadores. Un juez, un noble, un servidor del rey y de la justicia. El emperador Carlos no eligió a un hombre de entre los conquistadores ni un veterano de las campañas. En la corte, alguien debió pensar que, para poner orden entre los conquistadores del Perú, hacía falta un señor de galeras, no un diplomático. Blasco Núñez de Vela fue el elegido. Jefe de hueste en Orán, veedor general de galeras y tropas de Castilla, inspector general de la frontera de Navarra, que había pasado años dando caza a los piratas en el Atlántico, siendo nombrado capitán general de la Armada. Su llegada traía bajo el brazo no solo las insignias del poder virreinal, sino también las temidas leyes nuevas.
Y eso, en un territorio aún dominado por hombres de guerra acostumbrados a decidir por sí mismos, fue una provocación intolerable. Para hacernos una idea de cómo era el Perú al que llegaba, el Inca Garcilaso, el gran escritor mestizo, puede ayudarnos. En su Historia General del Perú, hace una descripción de los conquistadores y los pintaba así: doylos al diablo, parecen salidos del infierno, tan estropeados están, unos cojos, otros mancos, otros sin orejas, otros con un ojo, otros con medias caras, y el mejor librado tiene la cara cruzada una y dos y hasta más veces. Una noche entra en una cena de notables. En la pared de la sala, un mensaje escrito a sangre fría: a quien viniere a echarme de mi casa y hacienda, procuraré yo echarle del mundo. El dueño de la casa se llamaba Antonio del Solar. El virrey no parará hasta encarcelarle. Incluso le quiso dar garrote, y lo habría hecho de no ser por las súplicas del recién nombrado obispo de Lima, Jerónimo de Loaiza. La cuerda se tensaba. Y finalmente, los encomenderos se agruparon. Lo hicieron en torno a un nombre cargado de poder simbólico: Gonzalo Pizarro, el último hermano del gran Francisco, admirado por veteranos. En Cuzco lo nombraron procurador general del Perú ante el rey. No tenía título oficial, pero tenía el respaldo del pueblo armado. Y eso en el Perú lo era todo. Gonzalo proclama que no reconoce al virrey y en nombre del rey marcha hacia Lima. Y mientras los encomenderos se alzaban, la lealtad a Blasco Núñez se desmoronaba incluso entre los funcionarios reales. Uno de ellos, Illán Suárez de Carvajal, alertó a su familia: vendan todo y salgan del Perú cuanto antes. El virrey, furioso, lo acusó de traición, lo acuchilló con su propia daga en un arrebato de rabia. Era el 13 de septiembre de 1544. Ese asesinato lo cambió todo. Los pocos apoyos que le quedaban se desvanecieron. Los oidores de la audiencia de Lima, viendo que Blasco era ya un hombre solo contra el mundo, tomaron una decisión histórica. Procesaron y arrestaron al virrey. Lo sacaron secretamente por una puerta trasera y lo embarcaron rumbo a Panamá como un vulgar prisionero. Y mientras él se alejaba en un navío sin gloria, Gonzalo Pizarro entraba en Lima como un conquistador triunfante, al frente de 1200 hombres armados, con las banderas reales de Castilla ondeando al viento, como si fuera el legítimo defensor del trono. La audiencia, teóricamente el máximo tribunal de la corona, lo reconoció como gobernador del Perú. ¿Era una rebelión o era un acto de lealtad malentendida? Poco importaba en ese momento, porque los oidores no temían al emperador Carlos I en su lejano palacio de Valladolid. Temían a los hombres de Gonzalo, curtidos en 100 batallas. Blasco Núñez de Vela no se rindió, ni siquiera cuando lo echaron del virreinato. Convenció al capitán de su barco para desviar el rumbo, desembarcó en Tumbes, y desde allí inició una marcha hacia Quito decidido a recuperar el Perú y la justicia del rey. La empresa era quijotesca, apenas contaba con apoyos. Algunos capitanes del norte, como Sebastián de Belalcázar, simpatizaban con su causa, pero el alma del Perú, los grandes encomenderos, las tropas curtidas, el oro y los recursos, estaba en el sur, en manos de Gonzalo Pizarro. El virrey se fortificó en Popayán, esperando refuerzos que nunca llegaron en número suficiente. Gonzalo, informado de sus movimientos, emprendió la campaña final, avances, escaramuzas, hasta que todo se decidió en enero de 1546 en el campo de Iñaquito, cerca de Quito. Fue una batalla desigual. Blasco alineó apenas 400 hombres. Los de Gonzalo eran más del doble. Pero el virrey, a sus 51 años, montó su caballo, se puso al frente de la caballería y luchó como un león, durante horas, hasta que un hachazo lo derribó. Lo remataron en el suelo, y cuando confirmaron su identidad, llamaron a Benito Suárez de Carvajal, hermano de Illán que Blasco había asesinado. Benito ordenó que un esclavo lo decapitara. La cabeza del virrey fue arrastrada hasta Quito y exhibida en la picota, como escarmiento brutal. La noticia golpeó como una tormenta al propio Gonzalo Pizarro. Hasta ese momento, su alzamiento aún podía revestirse de legalidad. Era una protesta contra un virrey impopular, en nombre del rey, con respaldo de la audiencia, bajo banderas castellanas. Pero ahora habían matado al representante del emperador y paseado su cabeza. Eso ya no era una protesta, era traición, era guerra abierta contra la corona. Gonzalo trató de remediarlo como pudo. Ordenó recoger el cuerpo del virrey, celebrar un funeral solemne, enterrarlo con honores, como si con un responso pudiera borrar la sangre derramada, y envió a Jerónimo de Loaiza, obispo de Lima, a España para justificar lo sucedido. Pero Loaiza sabía, como el propio Gonzalo, que aquello no tenía justificación posible. Lo más trágico es que ni Gonzalo ni Loaiza sabían que la corona ya había rectificado. Por la presión del virrey Mendoza y la Audiencia de México, se había anulado el punto más conflictivo de las leyes nuevas, la prohibición de heredar las encomiendas. A partir de entonces, podrían legarse por 2 vidas, una concesión que habría calmado los ánimos, pero que llegó demasiado tarde. Habían matado al virrey. El emperador Carlos recibió la noticia con dolor y rabia. Blasco, por más rígido que hubiera sido, era un servidor leal. Había que restaurar el orden. El Perú se había rebelado y la autoridad real estaba por los suelos. ¿A quién enviar ahora? Un jurista ya había fracasado.
Un militar también. Hacía falta algo distinto, alguien que supiera leer a los hombres, mover voluntades, construir poder. La corona eligió lo inesperado, un sacerdote, Pedro de la Gasca. Cierto que aquel sacerdote era además un letrado con experiencia militar, feo, bajito, desproporcionado. Así lo describe el Inca Garcilaso. Pero también añade, lo que la naturaleza le negó en el cuerpo, se lo duplicó en el alma. Porque Pedro de la Gasca, el hombre al que la corona enviaría a sofocar la rebelión del Perú, era la antítesis del conquistador típico. No tenía armadura ni espada, no tenía cicatrices en la cara, pero tenía algo más letal, una inteligencia quirúrgica, una voluntad de hierro y una astucia que helaba la sangre. Pedro de la Gasca, licenciado en teología, en derecho civil y canónico, fue canónigo, juez, inquisidor. Era un jurista, era un teólogo, era un político, pero también era un soldado cuando tocaba. El imperio apostaba todo a una jugada de inteligencia. El 16 de febrero de 1546 fue designado por vía de urgencia, presidente de la Real Audiencia de Lima. Zarpó de Sanlúcar en mayo, junto al obispo Loaiza, el mismo que Gonzalo Pizarro había enviado a justificar su rebelión, que ahora cambiaría de bando. En julio desembarcó en Panamá. No traía un solo soldado, solo secretarios y papeles, y algo más peligroso, papeles sellados por el emperador. Primero que hizo fue llamar a Pedro de Hinojosa, general pizarrista, veterano de 1000 batallas, un tipo duro, imprevisible. Pero la Gasca no era un improvisado, le habló claro. Ya no se trata de si estás con Pizarro o contra él, se trata de si estás con el rey o contra él. Y Hinojosa, al oír que el emperador había rectificado las leyes nuevas, que ya no se prohibía heredar encomiendas, que no se buscaba castigo sino reconciliación, cambió de bando, como Loaiza, como otros tantos, porque en el fondo lo que la Gasca ofrecía era lo que todo buen español deseaba: honor sin traición, paz sin humillación. Comenzó entonces su marcha al sur, por mar hasta Quito, venciendo las durísimas corrientes, y luego a pie y a caballo por los Andes, hasta llegar a Andahuaylas, en el corazón mismo de la rebelión. Allí desplegó su estrategia, convocó a los insurrectos, les expuso la situación, les anunció el nuevo contenido de las leyes nuevas, les hizo ver que se hallaban incursos en delito de rebelión y les conminó a deponer su actitud, ofreciendo a cambio el perdón de sus delitos e incluso nuevas encomiendas en un Perú pacificado. Sin embargo, el líder de la revuelta, Gonzalo Pizarro, no se avino a razones, seguramente porque ya no podía. Y entonces la Gasca echó mano de otros recursos. Se dedicó a acumular un importante ejército al tiempo que formulaba reiteradas propuestas de paz a Gonzalo Pizarro. Mientras Gonzalo daba largas, poco a poco iban llegando a los cuarteles de la Gasca tropas procedentes de Chile, Nueva Granada, Guatemala. En abril de 1548, el enviado del emperador había reunido ya el más potente ejército español visto en América desde tiempos de Cortés. 400 jinetes, 500 piqueros, 700 arcabuceros. Allí estarán, entre otros, Belalcázar y Valdivia. La hueste se concentró en el campo de Jaquijahuana, a 25 kilómetros de Cuzco. La Gasca no buscó el combate. De hecho, no hubo tal porque los pizarristas, al ver semejante ejército, huyeron en desbandada. El resto fue fácil. Los principales cabecillas rebeldes, Gonzalo Pizarro incluido, fueron apresados, juzgados y ejecutados. Así acabó la rebelión. Daba ahora la parte más difícil: gobernar. Y Pedro de la Gasca lo hizo con precisión quirúrgica. Su programa era claro y ambicioso. No venía a erradicar a los conquistadores, sino a integrarlos en un sistema más alto, el orden del imperio, bajo el control firme de la corona. Primero, reorganizó la hacienda virreinal, poniendo bajo control las rutas de la plata y creando nuevas cecas para acuñar moneda. Luego reformó la estructura judicial, nombrando jueces de distrito e imponiendo supervisión sobre los encomenderos. Y lo más importante, empezó a aplicar de verdad las leyes de Indias en beneficio de la población indígena. Prohibió la esclavitud, mandó pagar salarios, limitó los trabajos forzados, reagrupó a los indígenas en pueblos. Y aún tuvo tiempo para más. Dio instrucciones para nuevas exploraciones en las selvas de Quito, en el sur de Chile, en el Paraguay, en el Río de la Plata. Lo que organizó en 1 año y medio fue una arquitectura de gobierno que marcaría la política virreinal por décadas. Cuando todo estuvo en marcha, entregó el gobierno a la Audiencia de Lima y se marchó. A modo de presente para el emperador, llevó consigo un rico cargamento de metales preciosos valorado en 2 millones de escudos de oro. Había gobernado uno de los territorios más ricos del mundo y no se quedó con una sola moneda. Las leyes nuevas, con sus ajustes y rectificaciones, se mantuvieron en vigor. Y sería su espíritu, el de Isabel la Católica, el de Francisco de Vitoria, el de la Gasca, el que daría forma al imperio virreinal español como una estructura jurídica y moral única en la historia de los imperios.